Sabemos que la tecnología hoy día nos permite poder tener este contacto interactivo al momento, poder revisar sus fotografías, sus videos. No sabemos qué vaya a pasar más adelante, sobre todo con el tema de la inteligencia artificial, que por lo menos haciendo balance en materia de tecnología, el 2023 creo que fue la palabra del año. De todas maneras, y hoy queremos hablar de este tema que es tan importante, sobre todo para plantearlo desde la legislación, la industria, pero también nosotros como ciudadanos. Hoy está con nosotros una mujer que fue destacada entre las 30 mujeres más influyentes de Chile por la revista Forbes este año, líder en materia de inteligencia artificial. Le damos la bienvenida a Bárbara Silva a Matinal Nuestra Casa. ¿Cómo estás? Muy bien, encantadísima por la invitación, muchas gracias por estar aquí. Sí, de todas maneras. ¿Es o no la palabra del año en tecnología la inteligencia artificial? Definitivamente sí, y hay otra palabra que no es tecnológica, calentamiento global. También tenemos ahí esos dos conceptos, Bárbara, que tú muy bien conoces porque decíamos, lideras en esta materia hace ya mucho tiempo, viviste en Silicon Valley, estudiaste ahí, te rodeaste de todas las personas que están aplicando ya la inteligencia artificial, pero hoy día presides la mesa de industrias para el marco regulatorio de la inteligencia artificial en Chile. Esta es una mesa del Senado y es muy importante porque también nos habla de cómo incorporarlo a nuestra realidad. Y ahí te pregunto, ¿cómo está nuestra realidad para poder incorporar la inteligencia artificial en todo ámbito? Ya, genial la pregunta. Mira, para partir desde lo más simple, quiero explicar el concepto de inteligencia artificial. La inteligencia artificial es la capacidad que tienen las máquinas de aprender como si fuéramos humanos, con capacidades de razonamiento, aprendizaje, percepción. Entonces, esta inteligencia se alimenta de muchos datos, ¿ya? Y esos datos permiten desarrollar algoritmos. Y esos algoritmos son los que nutren a las máquinas y permiten hacer una serie de procesamiento de información. O sea, por ejemplo, si yo a ti te pregunto, ¿qué sería de tu día si no tuvieras tu celular y se te pierde? No, complejo, o sea, no sé, pues me pierdo en todo lo que tengo que hacer. De partida no tendría una pauta con la que poder trabajar aquí. Ya, bueno, partiendo por eso, por ejemplo, en este caso yo tuve que tomar un Uber para llegar acá. El Uber opera con inteligencia artificial, sí, y se alimenta de los datos que cada una de las personas va generando. Entonces se van construyendo rutas que se optimizan para que los conductores puedan llegar a destino de una forma mucho más ágil, ¿ya? Por ejemplo, alguno de ustedes, si utiliza Airbnb cuando va a alojar a otra ciudad, también el momento de uno seleccionar una ubicación, o si uno utiliza TripAdvisor, son motores que utilizan inteligencia artificial. Ya, por ejemplo, la otra vez se me perdió el celular y no tenía WhatsApp. WhatsApp también opera con inteligencia artificial. Entonces nosotros estamos viviendo en un universo donde operamos todos los días con inteligencia artificial, pero no nos damos cuenta que hoy día somos dependientes de esa tecnología. Sí, de hecho yo estaba buscando precisamente información, señor director, de lo que quería decir con respecto a cómo esto está involucrando también a personas conocidas, por ejemplo, Denise Rosenthal, que dijo, nunca van a encontrar fotografías mías íntimas, porque las que se están difundiendo fueron hechas con inteligencia artificial. Y ella está anunciando acciones legales también para poder dar con eso. A propósito de la pregunta que hacía Camila, ¿cómo estamos frente a estas realidades? Porque esto puede ser una foto creada con inteligencia artificial de forma, no sé, desnuda, pero también podría estar vinculado a algún tipo de delitos. Sí, bueno, vamos a separar las aguas. Yo hoy día estoy participando en la mesa técnica del Senado y soy la presidenta de esa mesa, entonces convoqué a actores de la industria. Esta es primera vez que la industria se sienta a diseñar una estrategia con una mirada desde la empresa, ¿no? Hay 5 mesas. Está la mesa de políticas públicas, está la mesa de prospectiva, con una mirada más hacia el futuro, está la mesa de sesgos y responsabilidades éticas de la inteligencia artificial, está la mesa de talento y está por primera vez la mesa de la industria. Se invité a más de 20 actores que representan directorios de empresas, gremios tecnológicos, gremios industriales, muy diversa en términos a la conformación de regiones. Por ejemplo, el presidente CPC BioBio es parte de esta mesa también, que además es un gran empresario tecnológico. Y entonces nosotros tomamos 2 objetivos. El primer objetivo es cómo podemos contribuir a la actualización de la política de inteligencia artificial que existe hoy, y por otra parte, ¿cuáles son los aspectos que se deben regular en materia de inteligencia artificial?
Entonces, de alguna otra manera, con esta mesa hicimos un estudio utilizando incluso metodologías ágiles, porque normalmente el Estado funciona a una velocidad mucho más lenta que el sector privado. Entonces, introdujimos metodologías ágiles, utilizamos inteligencia artificial para procesar las conversaciones, entonces todas las minutas quedaban automatizadas. Eso es algo muy novedoso que pase en el Senado. Entonces, desde el punto de vista regulatorio, que va a tu pregunta, claramente hay áreas que sí deben regularse, que son los extremos. Sin embargo, nosotros somos pro fomento, pro impulso de esta tecnología porque creemos que tiene muchísimo más beneficios para el desarrollo y el impacto de la sociedad que el mal uso, que son intencionalidades humanas que le dan un uso negativo. Entonces, lo que se debe regular son los extremos, por ejemplo, aquellos aspectos que son inaceptables, como por ejemplo organizaciones de crimen organizado que utilizan la inteligencia artificial para poder extraer datos, para generar tráfico de imágenes, por ejemplo, de pedofilia, tráfico de droga. Y tantas otras, y como este ejemplo, suplantaciones, ¿no?, de identidad. Ese ejemplo que tú cuentas de Denise Rosenthal también pasó con la presidenta de NAP, con el presidente Boric, y no es que haya sido un niño de 15 años jugando con una aplicación de fotografías, no, son organizaciones de crímenes organizados que se dedican en el fondo a lucrar utilizando la inteligencia artificial como mecanismo. Ahora, me parece súper interesante abordar estos como desafíos también que presenta la inteligencia artificial, porque se tiende a generalizar y estigmatizar y de repente empezamos a escuchar, no, la inteligencia artificial es mala. No quiero la inteligencia artificial porque pasan estas cosas o porque me puede quitar el empleo, me van a reemplazar las máquinas, me van a reemplazar los robots. Entonces, este tipo de instancias, por ejemplo, como en la mesa en la que tú trabajas y todas las otras que nos mencionaban, ayuda un poquito a que nosotros comprendamos, bajar esas ansiedades tecnológicas que pueden surgir. Mira, la buena noticia es que hoy día Chile tiene una infraestructura tecnológica que nos pone en un lugar muy privilegiado. O sea, Chile tiene más del 90% de penetración de Internet. Esto quiere decir que, por ejemplo, personas que viven en zonas más rurales o que tienen menos acceso a llegar a una solución hospitalaria pueden utilizar la telemedicina. Y eso ya es inteligencia artificial. Exactamente. Personas que, por ejemplo, los niños que por ABC motivo con la pandemia se quedaron desconectados de los procesos de educación, hoy día existe una serie de sistemas inteligentes que permiten dar continuidad a la educación de los niños utilizando esta tecnología. También todo lo que tiene que ver con el fomento del comercio, en las plataformas de e-commerce. De alguna otra manera, el que hoy día las personas, eso genera un impacto económico y genera un impacto país positivo de resolver necesidades. O sea, por ejemplo, imagínate las personas, si no tuviésemos internet, por ejemplo, si en Chile no hubiese internet, ¿cómo tú generarías una transacción bancaria online? No, claro, y es algo que la pandemia vino a apurar mucho. Y a propósito de lo que mencionas con respecto a la pandemia, ¿cómo nos pilló? ¿Cómo está la región del Biobío, para traerlo a la realidad local? ¿Cómo estaba el 2020 a la llegada de la pandemia y cómo estamos hoy día terminando el 2023 para la incorporación finalmente de esta inteligencia artificial? Mira, la región del Biobío es pionero porque de hecho el año pasado se lanzó el primer doctorado en inteligencia artificial en un conglomerado de 4 universidades locales. Vino la ministra incluso a inaugurarlo. Así es. Ministra de Ciencia. Y es el primer doctorado de América Latina. Sin embargo, eso no quiere decir que hoy día exista un ecosistema formado que esté trabajando en el desarrollo de una industria inteligente que utilice algoritmos de alguna otra manera que permitan desarrollar softwares o startups. O sea, es un mercado que está emergiendo y sin duda alguna esta mesa técnica lo que busca es potenciar que se siga desarrollando esta industria. Imagínate, hoy día estamos viviendo un contexto económico mundial de inflación, de incertidumbre laboral, a propósito de esta hiperaceleración tecnológica. Entonces, el pensar en nuevos modelos, por ejemplo, de recaudación de impuestos.
donde de alguna otra manera el fomento de la industria tecnológica podría ser un nuevo modelo, así como está la minería, está el litio, está la agricultura. Esta es una nueva industria que puede generar un aporte muy grande al país. Y de hecho puede ser el gatillante de desarrollar otras industrias que pueden abastecer a América Latina, como por ejemplo los data centers. Claro, es que aquí tenemos este cambio de paradigma y el tener un cambio de paradigma genera esa ansiedad, genera estos extremos también de los que estamos hablando. Pasó con la revolución industrial, pasó con la invención de la televisión, pasó con la invención de la radio, pasó con el internet. Recordemos que muchos países quisieron controlar Internet, finalmente por cosas políticas algunos lo están haciendo, pero ningún otro país pudo finalmente ir a la par, algunos han legislado más que otros, pero ninguno ha ido a la par. Finalmente Internet encontramos de todo, lo bueno y lo malo, pero no hemos puesto de acuerdo en algunas cosas también, como por ejemplo el tema de la pedofilia. Finalmente las empresas que dan Internet tienen toda una infraestructura, tienen todo un protocolo para denunciar este tipo de hechos. Y me imagino que lo mismo debe pasar con el tema de la inteligencia artificial. Para que nos cuentes un poquitito cómo están nuestros parlamentarios también. ¿Entienden de esto? ¿Están abiertos a generar una legislación? Estamos hablando qué va a pasar con los tribunales de justicia, con los jueces a la hora de publicar pruebas también, porque muchos dirán, no, esto fue inventado con inteligencia artificial. O sea, hay todo un aparataje tecnológico que debe adaptarse, pero también de forma de pensar también. Pues, ¿cómo estamos con esas conversaciones con los parlamentarios? Mira, este es un camino que recién se está recorriendo. O sea, hay mucho de evangelización, mucho de sensibilización, de educación, de desmistificar. Por ejemplo, lo mismo que tú planteabas, existe pánico de que las personas puedan perder su empleo. Y una de las frases que más he escuchado en el último tiempo es que la inteligencia artificial no te va a quitar el trabajo, pero una persona que utilice inteligencia artificial para trabajar, sí, porque en el fondo te permite multiplicar tu capacidad. O sea, hoy día, no sé, por ejemplo, existen aplicaciones para generar transcripciones de entrevistas. Entonces, por ejemplo, un periodista tradicional podía demorarse 3 horas en descasetear una entrevista. Con esto te demoras 3 minutos. Entonces, ¿qué es lo que te permite hacer esto? Te permite, por ejemplo, reflexionar mejores preguntas, generar una conversación mucho más nutrida. El ChatGPT este año fue una irrupción que generó una hiperaceleración de la inteligencia artificial. El otro día en el foro que estuvimos juntas, le pregunté a cuántas personas utilizaban ChatGPT de la audiencia. Ha sido 30%. Sí. Y es algo que es gratuito, que permite de alguna otra manera, ayuda a las personas a hacer tareas repetitivas de una forma mucho más ágil y no la están utilizando. Oye, perdón, dicho sea de paso, la NASA también procesó, no sé, años de sonidos del espacio, precisamente los introdujeron con un algoritmo de inteligencia artificial y ya han podido descubrir algunos sonidos del espacio que antes nos demorarían, bueno, quizás cuántos años más. O sea, aceleró todo un proceso también de manejo de información masiva. Y eso es súper interesante lo que tú mencionas, con el claro ejemplo del periodista que utiliza la inteligencia artificial para traspasar una entrevista de muchas horas al que no la usa. O sea, no es que la inteligencia artificial vaya a dejar sin pega a uno u otro, pero sí o sí que va a haber uno que va a ser más eficiente gracias a la inteligencia artificial. Y ahí preguntarte también cómo está la disposición, por ejemplo, de la industria aquí en el Biobío. Recién hablábamos de una mesa que se conformó a partir del desempleo, de la crisis de la industria, por ejemplo, en Huachipato, acá en la zona. Hay preocupación al respecto. ¿Está la industria hoy día del Biobío dispuesta, por ejemplo, a trabajar en estas materias, pero de las manos también de sus trabajadores, de sus colaboradores? ¿Cómo lo has visto tú? Mira, este es un recorrido, porque claramente las grandes empresas lo tienen más bien resuelto, porque vienen con políticas internacionales, están como mucho más abiertas a las tendencias. Sin embargo, en regiones hay una figura que es más de empresa familiar, donde está el dueño de la empresa, donde la nueva generación es la que se está actualizando, viene como con más formación y visión de futuro, y de alguna otra manera busca insertar estos temas. Entonces, primero hay un tema de comunicación, sensibilización, pero que de alguna otra manera no te golpee. O sea, con la pandemia todas las empresas familiares que están acá en Biobío se tuvieron que adaptar rápidamente, dar continuidad operacional a sus trabajos, a sus colaboradores, y se dieron cuenta que sí se podían hacer las cosas diferentes. De hecho, se habla de que la pandemia fue el principal acelerador de la transformación digital. Ahora bien, sin duda alguna existe la resistencia humana, porque es un tema de mentalidad,
de no querer hacer las cosas diferentes porque te es más cómodo. Y entonces si una empresa sigue facturando y le está yendo muy bien, ¿qué incentivo o qué necesidad va a tener de actualizarse? Y entonces la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿vamos a seguir siendo competitivos en el corto o mediano plazo? ¿O van a llegar otros jugadores que nos van a sacar? Porque el competidor actual de una empresa en la región, sus competidores ya no son en la región. Puede ser cualquier empresa del mundo, ¿no? Puede ser empresa que están en Europa, que están en China, cualquier parte, si es que tienen una conexión a Internet, tú puedes acceder a ese mercado. Bueno, lo mismo pasó con la revolución de la llegada de las redes sociales. Hoy día crear contenidos también le permitió a muchas empresas romper el paradigma de que necesitaban una oficina o un lugar físico para poder estar. O sea, dio muchas oportunidades, pero como son cambios de paradigma hay que ir adaptándose, pero también teniendo este contacto con especialistas como tú, que son parte también de este proceso que se conversa en nuestro Parlamento. Bárbara Silva Troncoso, directora de empresas y asesora de innovación y transformación digital, conversando acá en Matinal Nuestra Casa sobre la inteligencia artificial. Gracias por estar acá. Muchísimas gracias, ha sido un placer conversar y esperemos que continúe esta conversación. Por favor, cuando quiera. Sí, Ya. Bárbara, vamos a estar súper abiertos para tener esta conversación nuevamente y saber en qué va este trabajo también desde el Senado en tu caso. Gracias. Muchísimas gracias, que estén Son muy las bien. 11 de la mañana con 48 minutos. Seguimos acompañándolos a ustedes acá en Matinal Nuestra Casa y nos vamos a tomar contacto de inmediato